Gracias, Josécho. Egunon, buenos días. Se está hablando aquí de diferentes cosas, entre otras cosas de mucha tecnología, ¿no? Y esa tecnología, al final, primero hay que enfocarla, como bien decís todos, al usuario y a las personas, ¿no? Eso todos lo tenemos claro. Pero también tenemos que tener claro que esa tecnología lleva por debajo unas infraestructuras que, si no están bien construidas, es como construir el tejado sin pensar en los cimientos. Todas esas aplicaciones digitales van a tener por debajo dos cosas. Una infraestructura informática, ¿no? Unos servidores. Estamos hablando de procesar ficheros de 1 millón de megas, de 1 tera, en pocas horas para sacar conclusiones, y eso no se puede hacer ni con el ordenador de casa ni se puede almacenar en el disco duro del portátil, ¿no? Eso es relativamente sencillo de solventar. Bueno, es un problema más o menos económico, pero se puede solventar de una manera centralizada, ¿no? Porque se pueden construir en esos centros de datos tan maravillosos que tenemos, y entre otros en el Gobierno de Navarra, por ejemplo, se pueden implantar esas tecnologías de manera centralizada. Pero hay otro problema que es mucho mayor, que es el de la conectividad, y que todos lo sufrimos, y más en el mundo rural, ¿no? Entonces, está claro que la conectividad es importante para que esas tecnologías, esas cosas que estamos hablando, funcionen bien, y también es necesaria e importante por sí misma, ¿no? ¿Qué pasa con ese propietario de un establecimiento que quiere telegestionar su establecimiento, ¿no? que vive en una ciudad pero tiene un establecimiento rural, que quiere controlar las temperaturas, el control de accesos, las cámaras? Si no tiene una conectividad es imposible. ¿Qué pasa con ese usuario, ¿no? Esa familia que quiere venir a un destino rural a pasar una semana con los hijos, cuando los hijos tienen vacaciones pero ellos tienen que continuar trabajando? Les es imposible, ¿no? Si tuvieran una conectividad buena, podrían teletrabajar y a la vez disfrutar del entorno, ¿no? ¿Qué pasa también con esos gestores de los destinos, ¿no? Estamos hablando de captar datos, decía Iván, ¿no? Las balizas, ¿no? Pero las balizas van a captar los datos, luego tenemos que comunicarlas para que alguien recoja esos datos y alguien los procese, ¿no? Entonces, la conectividad está presente en todos los casos, ¿no? Pero, ¿qué nos pasa? Y se ha hablado también aquí de ello. ¿Quién proporciona estos servicios? Los servicios los tienen que proporcionar los operadores de telecomunicaciones. El mercado está liberalizado, es un mercado a la vez muy regulado. Hablaba Miguel Ángel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. No se pueden prestar estos servicios de cualquier manera, los tienen que prestar los operadores, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que prestar los servicios? Operadores, en sus diferentes tipologías, grandes, pequeños, públicos, privados, ¿no? Pero eso hace que nos planteemos una cosa que ya preguntaba antes Claudia y le voy a responder. Nuestras infraestructuras de telecomunicaciones en general, no solo las de Navarra, pero las de Navarra en particular, ¿son buenas? No sé por dónde está, le contesto, pues no. Son buenas donde lo son. ¿Dónde son buenas? En el entorno urbano. En el entorno rural, pues a día de hoy son malas, y está claro que hay que hacer algo. La realidad, por tanto, es que no son buenas. ¿Dónde son buenas? Pues si os fijáis aquí, en la comarca de Pamplona y en todo lo que es Ribera del Ebro, que las poblaciones son mayores, ¿no? Que estamos hablando en la Ribera del Ebro de muchas poblaciones por encima de 4.000, 5.000, que les son rentables a los operadores, pues en esas poblaciones tenemos resuelto el problema. Para que os hagáis a la idea, en Navarra el 69% aproximadamente de la población se concentra en la comarca de Pamplona y en la Ribera del Ebro. Y eso son el 7% de las entidades singulares de población. Entonces, ¿cuántas entidades singulares de población nos quedan sin buena conectividad? Y ya os lo voy a decir. Con redes de 30 megabits por segundo, que es el objetivo que se marca Horizonte 2020, que se marca Europa para todos los ciudadanos y, por tanto, para todas las empresas, etcétera, establecimientos, en 2020, por encima de 30 megabits por segundo, tenemos... lo voy a decir mejor, por debajo de 30 megabits por segundo tenemos 5 poblaciones por encima de 3.000 habitantes, 22 poblaciones entre 1.000 y 3.000 habitantes, 90 entidades singulares de población entre 200 y 1.000 y 762 entidades singulares de población por debajo de 200. Los operadores hablan de rentabilidad por encima de los 3.000 habitantes para las redes de alta generación, sobre todo cuando hablamos de fibra óptica 100 megabits por segundo. Entonces, ¿por qué estamos tan mal? ¿Por qué estamos tan mal en todo el conjunto de territorio en el mundo rural? Pues porque a los operadores no les sale rentable. Y es así de claro. Decía, creo que también Miguel Ángel, no recuerdo, no, Álvaro, perdón, decía, tenemos que crear modelos sostenibles, no podemos subsidiar toda la vida. Decía también Miguel Ángel, ahondando en eso, la sostenibilidad, ¿no? Y en la estrategia. Pues aquí lo único que podemos hacer es también generar modelos rentables. Si lo único que les mueve a los operadores o que va a mover a los operadores y que va a hacer que perduren el tiempo en esos servicios es la rentabilidad, tenemos que conseguir que creen modelos rentables también en el mundo rural. Y para eso tenemos que echar imaginación, ¿no? Decía Klaus, tenemos una cultura de que nos tienen que dar todo hecho las administraciones.
coincido con él, igual hay que cambiarla, pero también ¿quién tiene que liderar esto? Esto lo tienen que liderar las administraciones públicas. Si hay un mercado en el que no hay rentabilidad, los operadores no van a ir de motu propio, hay que empujar, hay que coordinar a los diferentes agentes, al final tiene que haber alguien que lo lidere y las administraciones públicas tienen los medios y los recursos para liderar, ¿no? Entonces, tenemos que establecer colaboraciones para resolver los problemas de conectividad entre las entidades privadas, operadores y las entidades públicas, pero tiene que haber un liderazgo claro de lo público. ¿Cómo lo resolvemos, ¿no? Que vamos ahora. ¿Cómo hacemos esos modelos sostenibles para los operadores en zonas que no les son sostenibles? El Gobierno de Navarra tiene un plan director de banda ancha que estamos terminando de presentar y a la vez ejecutando, ¿no? Porque tienes que ir en paralelo, no puedes decir, oye, paro, pienso cómo y luego ejecuto porque se te va el tiempo. Y luego también tenemos otros planes como el plan de inversiones locales. En lo que estamos haciendo es, fijaros, habla el Horizonte 2020, ¿no? 100% de la población a 30 megabits por segundo. Y luego habla de unos objetivos también de cobertura, y el que quiera que se conecte, ¿no? Del 50% a 100 megabits por segundo. Pero podemos establecer una estrategia donde salgamos bien en la foto en 2020 y llegar al 80 y tantos % de la población, 90 y tantos % de la población, o podemos elegir vertebrar el territorio. Nosotros hemos elegido vertebrar el territorio, que esa brecha digital que tenemos ahora entre las ciudades y las poblaciones en el mundo rural no se vuelva a producir. Vamos a pensar hoy para solucionar los problemas poco a poco, paso a paso, pero del mañana también. Cuando el 2025 la Unión Europea venga diciendo que quiere 1 gigabit por segundo, que no tengamos que volver a hacer otra vez las mismas inversiones que se están realizando ahora. En ese sentido, lo que el Gobierno de Navarra, entre otras actuaciones, ha hecho es, si os fijáis, estas líneas rojas y azules son las troncales de la red corporativa del Gobierno de Navarra. Decía Miguel Ángel que en Finestrat tienen 45 kilómetros, nosotros estamos hablando de una región, pues obviamente nada más entre Pamplona y Tudela tenemos una red propia de Gobierno de Navarra de fibra óptica de 110 kilómetros, ¿no? Y para este verano vamos a tener las líneas rojas, que ya las tenemos, las líneas rojas ahora, y gran parte de las azules. Y bueno, ¿qué estamos haciendo con esa red corporativa? Pues estamos tratando de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y estamos a punto de ello, nos deje ponerla a disposición de los operadores de telecomunicaciones. ¿Con eso qué conseguimos? Conseguimos eliminar una de las barreras de entrada que tienen los operadores, que es el coste de llegar a los sitios. Dice, no, yo una vez que llego me puede resultar rentable, pero si no llego no me resulta rentable. Vale, te voy a dar ese servicio en un modelo de recurrente de alquiler y te voy a eliminar el CAPEX. No vas a tener que hacer una gran inversión para llegar a los pueblos de Navarra porque nosotros te vamos a poner el caudal donde lo necesitas. Bueno, eso es una línea. Y luego, dentro del plan de inversiones locales, y ahí estamos participando Administración foral y sobre todo administraciones locales, porque al final son sus fondos y nosotros estamos coordinando, lo que se está haciendo también es todas estas líneas verdes, ¿no? Que son las que unirían aquellos principales ejes viarios de Navarra, porque las otras líneas, las rojas y las azules, están en los principales ejes viarios de Navarra. Lo que estamos haciendo es, desde esas principales vías de comunicación de Navarra, tender canalizaciones, tender conductos, de tal manera que se van a poder utilizar tanto para la red de Gobierno de Navarra para conectar las sedes corporativas de gobierno, centros de salud, etcétera, como también lo van a poder usar a unos precios muy razonables, incluso en algunas veces vía convenio, los operadores de telecomunicaciones. ¿Para qué? Para disminuir en un 80% la inversión que tienen que hacer para llegar a los municipios. Esto desembocará, tras más pasos, en que incidiremos también en la manera de solucionar el problema una vez que llegamos, ¿no? Que son las redes de acceso, vía diferentes modelos, pero bueno, al final lo que queríamos un poco exponer aquí es que somos conscientes de la necesidad, que se está trabajando en ello y sobre todo que se está trabajando en un modelo bastante sostenible a futuro y bastante rápido, pero también que nos tenemos que implicar todos, como bien decía Klaus. Sin todo esto, pues al final podemos hablar de lo que queramos, pero si no somos capaces de construir todas estas líneas de comunicación, toda la parte de Smart que tiene que ver con la tecnología, que el Smart no es solo la tecnología, pero toda la parte de Smart que tiene que ver con la tecnología, pues será imposible de conseguir. Gracias.